dentro del programa. Y me gustaría darle paso a Juan Carlos para que nos cuente acerca de su experiencia en este programa de Disruptivos. Cuéntanos, Juanca. Oh, muy buenos días, Carito, gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos los que están aquí presentes. Sí, voy a contarles un poquito sobre la experiencia de estos monjes disruptivos sostenibles. La palabra sostenible también es muy importante. Bueno, yo llevo unos 6 semanas en este proceso y básicamente mi experiencia ha sido primero que todo muy grata, muy sorprendente, muy mágica. Eh, Todo eso suena muy bonito y muy abstracto, pero digamos que en el fondo lo más bonito de esto es que uno practica, que todos los días se descubren a través de ejercicios y rutinas que vamos adquiriendo nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento, como dijo Carito, nos da la oportunidad de ser más conscientes de todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vivimos. Y al ser conscientes nos da herramientas de saber administrar, gestionar mejor nuestras emociones, porque finalmente en este mundo en el que vivimos somos totalmente emocionales. Entonces, cuando tenemos herramientas, tenemos conocimiento, pero lo practicamos, empezamos a adquirir hábitos y destrezas automáticas de alguna forma, porque contradice el estar presente, así como automáticamente hacemos las cosas rutinariamente sin pensar. Aquí empezamos a darnos cuenta de, de cómo no hacer las cosas automáticas. Pero cuando uno ha practicado esos buenos nuevos hábitos, de alguna forma también se vuelven automáticos. Y esa es la parte que a mí me parece más bonita, porque así como automáticamente contestamos feo ante una situación particular en la calle, como que nos cierra un taxista, ya automáticamente somos conscientes de que no hay que contestarle feo y empezamos a entender muchas cosas, y ese cambio de actitud nos trae nuevas cosas muy bonitas. Entonces, en conclusión, es una experiencia maravillosa, es un trabajo arduo, las cosas buenas siempre cuestan, lo que es decir, no es tan sencillo llegar a ser ese monje urbano sostenible. Lo lindo es que sí es posible y que todo parte desde el deseo de querer hacerlo. Y cuando las cosas se hacen con el corazón y con amor, el resultado simplemente es maravilloso y sostenible. Entonces, a todos quienes de pronto no saben de qué les estamos hablando, los invitamos a que nos pregunten, nos sigan, por qué no ingresar en esta hermosa comunidad. Cada semana es posible ingresar, entonces cualquier interés de parte de ustedes, toda la información se consigue por las redes sociales, incluso al final de esta actividad de hoy seguramente se les brinda información a todos. Creo que ya se me pasó el tiempo. Así que, Carito, muchas gracias por la oportunidad y les dejo la palabra para que continúen. Gracias. Gracias, Juanca. Y sí, efectivamente aquí en el chat les vamos a colocar el link para las personas que están interesadas en ingresar no solamente en la comunidad, sino también estar presentes en este gran programa de Disruptivos para Monjes Urbanos. Le voy a dar paso ahora a André para que presente a la persona del día de hoy, a Andrea Hacker, que nos tiene un emprendimiento súper, súper chévere. Gracias, Carito. Bueno, y el día de hoy quiero presentar a Andrea Harker, que hace parte de este programa de Monjes Disruptivos con su emprendimiento. Tienes 5 minutos, mi hermosa. Tienes 5 minutos, dale, la sala es tuya. Listo, mi André, muy Gracias, buenos días hermosa. para todos, qué rico estar hoy con ustedes, creo que con muchos hemos podido compartir en diferentes escenarios y es un gusto para mí pues estar hoy aquí, pues hacer parte de este programa. Muchos de ustedes me conocen de proyectos que hemos desarrollado con muchos de ustedes aquí presentes con nuevas tecnologías, que es un tema súper chévere que en otra oportunidad les voy a hablar. Hoy les quiero hablar de otro proyecto que tengo actualmente, que es un tema maravilloso. ¿Puedo compartir pantalla, mi André? ¿Sí?
Listo, vale. Entonces les voy a contar un poquito. Ahorita estoy en un tema súper lindo que se alinea mucho con mi propósito de vida, porque en este momento estoy entregando valor a través de una información muy valiosa que le tengo a las personas. Y son temas que de alguna forma, así como en mi despertar y en mi introspección, para poder obviamente trascender este despertar en el que me encuentro desde hace ya varios meses, también me he dado cuenta que hay muchas cosas que no tenemos en cuenta en nuestro día a día. Entonces, digamos que nos pone un poco a pensar sobre mi entorno, yo, pero más allá, digamos, de cosas que nos pueden pasar en nuestro día a día. Y les quiero contar que estoy ahorita, ya les comparto pantalla para mostrarles. Permítanme un segundito. Entonces, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, André. Qué Listo. hermosa, sí la vemos. Vale, entonces ahorita les quiero contar que estoy haciendo unas consultorías sin costo y quiero darles este regalo a todos ustedes para que puedan tener una sesión en la cual podamos hacer una proyección sobre sus temas familiares, de cobertura de brecha pensional y educación para los hijos, con un tema maravilloso porque al final, digamos que estos servicios tienen unos beneficios increíbles y adicional de que son beneficios increíbles, podemos proteger nuestra familia y podemos garantizar la educación de nuestros hijos en el caso de los que tenemos hijitos. Y digamos que todos los que cotizamos pensión en Colombia también vamos a tener una brecha pensional pues al final de nuestra edad, pues cuando empecemos a nuestra jubilación. Entonces digamos que es un tema maravilloso. La idea es poderles hacer como una proyección personalizada a cada uno de ustedes para que se la lleven, para que conozcan esta súper valiosa información, porque la verdad creo que estoy aportando a muchas familias y al final es un tema maravilloso porque dentro de esas proyecciones todo el capital se te retorna, generas, digamos que una acumulación de capital adicional a la que tú inviertes y te sirve para muchísimas cosas con libre destinación. Entonces, pues los quiero pues hoy invitar a todos, es un tema maravilloso, únicamente para que nos demos ese espacio. Aparte también es un espacio un poco de reflexión e introspección sobre algunos temas que muy seguramente nunca hemos tocado en la vida porque nos atemoriza. Entonces, digamos que es un tema un poco de reflexión, un poco de mirar hacia nosotros mismos y hacia nuestras familias y es un tema muy poderoso. Entonces, pues aquí los quiero invitar a todos, como les digo, es con todo el amor, lo hacemos personalizado, yo lo haría con cada uno de ustedes. Entonces, pues aquí les dejo mi teléfono para que pues nos podamos agendar más o menos una media horita y que se lleven, la verdad, una información súper valiosa para todos ustedes. Mi teléfono es 316-740-7495. Me pueden igual escribir por el chat y ahí cuadramos. Igual voy a dejar mis datos también en el grupo de disruptivos, ¿vale? Si tienen alguna consulta, pues con muchísimo gusto. Listo, mi André. Listo, hermosa. Muchísimas gracias. Gracias por esto tan lindo que estás brindando el día de hoy a esta comunidad tan maravillosa. Y bueno, le doy espacio a Tito y a María. Buenos días, ¿cómo están? Nuevamente los saludamos. Bienvenidos a todos y les vamos acá a presentar un video que nos dejó en nuestra llave sobre lo que es libertad. ¿Cómo están, Hermosa, casi no corazones se te escucha. boreales? Espero corazones boreales se encuentren súper bien. Por acá vamos a ver un videito. Libertad Boreal es una marca creadora de escenarios de aprendizaje. Nos enfocamos principalmente en los escenarios virtuales porque nos permite llegar a más personas en cualquier parte del planeta. Somos un nodo de conocimiento, de herramientas, prácticas y metodologías que contribuyen a generar sostenibilidad mental y física en el ser humano. Nosotros nos enfocamos principalmente en la educación emocional porque desde ahí podemos intervenir en diferentes dominios del ser humano, tanto el físico, el emocional, el del lenguaje y el espiritual, generando así un equilibrio, ese equilibrio que buscamos. Nosotros trabajamos desde el entrenamiento, la educación, unida a acciones que nos están permitiendo generar comunidad, no una comunidad común y corriente. Es una comunidad que conecta más allá de la tecnología, conecta desde la energía del corazón. Eso es Libertad Boreal.
Bueno, entonces para ustedes, lo que es Libertad Boreal, una gran comunidad que se está construyendo, como le decía Janet, desde corazón, de corazón a corazón. Así que bueno, chicos, encendamos cámaras para que nos dispongamos en estos momentos a recibir a nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, André, preséntanosla. Sí, chicos, nuestra invitada el día de hoy es Claudia con este tema el día de hoy. Y bueno, Claudia, bienvenidísima. Yo creo que en el chat le demos la bienvenida a Claudia. Claudia, la sala es tuya, hermosa. Disculpen, ando un poco resfriada, así que ocasionalmente van a escuchar sonarme. Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos, todas. Bueno, nuevamente estoy acá con ustedes para conversar. Hoy día vamos a hablar de un tema uno de los temas que a mí me apasionan. Yo creo que por eso mismo con Janet coordinamos exponer. Y bueno, para los que no me conocen, me llamo Clau Francisca, estoy desde Chile, desde el sur de Chile, desde Temuco. Y bueno, he participado en varias de las instancias de Libertad Boreal. Creo que partí con las charlas con los sábados boreales acompañando a Janet, por supuesto. Así que para mí esta es como una segunda casa. Y dicho eso, y en virtud del tiempo, esperen, voy a poner temporizador porque así me voy midiendo. Un segundito. No, cronómetro, ya. Mi Clau, aprovecho para preguntarte, ¿prefieres que las preguntas te las hagan al final o que vayan alzando la manito y te vayan haciendo las preguntas? Pueden ir escribiendo en el chat o levantando manito y así yo voy discriminando si es que se contesta o paramos o voy a ir preguntando. Así que en realidad, bueno, yo parto diciendo de que entrego este espacio al Espíritu Santo, o al doble cuántico, como quieran llamarlo, así que hable por mí porque yo no sé nada y así que ahí vamos a ir viendo cómo se va dando, pues si de repente siento que hay una pregunta que se tiene que contestar al tiro, le contesto. En ese sentido, de repente el chat es más efectivo, pero si quieren levantar la manito, igual. Bueno, de todas formas hay un espacio al final que está contemplado, son 10-15 minutos, pero igual les insisto, como voy a ir viendo cómo vamos avanzando, porque de repente me pego. Soy malita para hablar, ya lo saben. Así que bueno, dicho eso, hoy día vamos a tratar este tema tan maravilloso que a mí en lo personal, como dije antes, partí diciendo, me apasiona muchísimo, que es la epigenética. Y bueno, Biología de la Creencia se llama esta charla, vamos a ir desarrollando este concepto. Biología de la Creencia es un libro de Bruce Lipton, quien es biólogo, y, ¿por qué no cambia? Bueno, Bruce Lipton es un biólogo norteamericano, biólogo celular específicamente, y se ha hecho conocido en los últimos años, en los últimos 30 años, por sus descubrimientos disruptivos, como bien dice aquí la academia, donde nos está enseñando, nos ha demostrado cambios en cómo nosotros percibíamos las células. Bueno, aquí yo les puse una breve biografía para los que estén más interesados en ir viendo de qué estamos hablando. Es doctora además en biología y se ha dedicado principalmente a la investigación de la biología de la célula, experimentos con células madre. Y bueno, y este libro es súper importante porque nos va un poco a desmitificar o cambiar el paradigma de lo que nosotros pensábamos el funcionamiento de las células. Entonces, para conversar, para empezar esta conversación, yo te voy a hacer esta siguiente pregunta. ¿Considerarías que tus células son unos organismos iguales al cuerpo humano? Así que vayan colocándome en el chat si creen que sí, que no, que son distintos, para ir partiendo la conversación, calentando, y si no, pueden colocarme en el chat, sí, no. Y bueno, escuchan las células, Mónica. Bien, pero mi pregunta es, ¿lo consideras igual al ser humano? O sea, el ser humano tiene pulmones, tiene distintos organismos que van generando distintas funciones, ¿no? Y esas funciones convergen en un todo que es la función del cuerpo humano. Perfecto. Sí, colocan sí. Bueno.
Esta pregunta se la hizo Bruce Lipton en el año 67 cuando él estaba trabajando con células madre. Y para partir y para empezar a conversar y para que podamos entender la amplitud o el alcance de su descubrimiento, les voy a mostrar acá el comportamiento o cómo nosotros concebimos o entendemos que funciona la célula. Recuerden que la célula es como el organismo más pequeño de nuestro cuerpo humano. Y hay distintos tipos de células, los vegetales también están compuestos por células, pero la que nosotros tenemos es la célula eucariota, que es aquella que tiene núcleo, el núcleo de la célula. Entonces, bueno, a nosotros nos enseñaron seguramente en el colegio, todos hemos aprendido, visto por ahí, o enseñándole incluso a nuestros hijos, de que la célula tiene distintos componentes, distintos organismos dentro de sí, cada uno tiene una función diferente, y aquí vamos a ver el núcleo de la célula, que vendría siendo el cerebro de la célula, y que es el que ordenaría los otros comportamientos, y dentro de todo esto, de estos pequeños microorganismos, vamos a tener algo que se llama el citoplasma, que es todo este líquido que se encuentra alrededor, ¿ya? Ahora, Bruce Lipton se hizo esta pregunta, dijo, mira, si la célula tiene todos estos microorganismos o partes que en sí cada una tiene una diferente función, y en su totalidad cada una generan algo, entonces no estaría funcionando la célula o comportándose igual que nuestro cuerpo humano, entendiendo que nuestro cuerpo humano tiene pulmones, tiene un corazón, tiene un estómago, y cada uno tiene funciones diferentes. Esta pregunta se la hizo a alumnos de medicina. Cuando él hizo clases en Stanford a estudiantes de medicina, y consideraba que, y me da mucha risa cuando él se refiere a esto, porque yo tengo amigos médicos que eran todos muy arrogantes, se creían los reyes del planeta, y de repente él dijo, deberíamos empezar a cuestionarnos las cosas, ¿no? Bueno, entonces, desde aquí, él llegó a algunos principios básicos, que es que, primero que todo, es entender de que nosotros estamos compuestos por billones, trillones, muchísimas células, y cada uno tiene una función, ¿cierto? Y esa función se va a expresar en un resultado distinto. Además, él también llegó a la conclusión de que las células eucariotas sí funcionan igual que el celo del ser humano, o sea, que tienen estas distintas partes de la célula, van a tener un comportamiento que se asimila a nuestro sistema nervioso, digestivo, excretorio, etc. Incluso la membrana es lo que vendría siendo como la piel en el caso de nosotros, como que aísla lo externo de lo externo. Entonces, llega a esta conclusión de que, bueno, si cada una cumple una función, tiene una función y un propósito, entonces, ¿cuál es la función y el propósito? Y bueno, y siempre va a ser sobrevivencia, sobrevivir, que es lo mismo que a nosotros nos ocurre en el día a día. ¿Qué estamos haciendo? Sobrevivir. Entonces él dijo, oye, hay más cosas cada vez, mientras más hilaba fino, más se da cuenta que la célula funcionaba igual que nuestro cuerpo humano. Entonces, si lo que busca es sobrevivir, contrario sensu, lo que no quiere es, o lo que va a evitar son estos ambientes donde le resultan tóxicos, hostiles, o aquellos que signifiquen entonces un peligro para su supervivencia. Entonces, finalmente podemos decir o concluir de que efectivamente la célula tiene un comportamiento igual que el ser humano, o sea, va a reaccionar, así como nuestro cuerpo reacciona frente a estos distintos estímulos del ambiente, ¿ya? Dicho esto, si el cuerpo humano está hecho con millones de células, él amplió este cuestionamiento, como que empezó a hilar un poco más fino y dijo, bueno, de hecho, el origen de la vida fue a través de una célula. Y cada célula, millones entre sí, millones de trillones, o sea, yo ni siquiera puedo pronunciar el número, cada uno cumplió una función distinta, y es así como también se originó la vida, ¿no? Desde el Big Bang, ¿no? Cada célula fue desarrollando distintas funciones hasta que empezamos a construir, se empezaron a construir organismos vivos. O sea, estas juntas con estas generaron, no sé, una hojita. Después empezó a generarse como el organismo animal y qué sé yo. Ahora, cada célula cumple una función, perfecto, ahí no lo vamos a discutir. Esa función es diferente entre cada una, ¿cierto? El fin último es la supervivencia, por lo tanto va a evitar ambientes tóxicos, ¿cierto?
pero lo que dijo Bruce Lipton, que se apoyó también en un estudio anterior que había sido incluso muy cuestionado y no se consideró desde parte del mundo científico, fue como apoyarse en los estudios de Lamarck del año 1800, si mal no me equivoco, donde él antes que Darwin cuestionó, o señaló de que en realidad todas estas células tenían una función que era más bien colaborativa, o sea, que todas colaboraban entre sí. Y esta colaboración e instrucción generaba algo, un resultado. A diferencia de la biología darwiniana, que viene de Charles Darwin, que él concluye que los organismos vivos en realidad están generalmente luchando por su supervivencia, y por lo tanto para él, cada célula luchaba con la otra, no actuaban en cooperación, a diferencia de Lamarck. Entonces Bruce Lipton ya le hacía ruido todo esto, y cuando empezó a estudiar las células madre, se dio cuenta que efectivamente cada uno tenía un comportamiento que era más bien colaborativo, y ese trabajo colaborativo daba un resultado en sí. No se preocupen, esto suena un poco enredado, pero va a ir quedándose como súper claro a medida que vayamos avanzando. Bueno, si hay preguntas, colóquenmela en el chat, porque así yo también voy a entender si se va, voy a saber que se está entendiendo o no. Bueno, entonces, siguiendo con los estudios de Lipton, recordemos que él es biólogo celular, entonces él estaba estudiando cómo funcionaban las células, entonces se le ocurrió hacer este experimento que está aquí a mano izquierda, que es en el cual en placas Petri colocó células que todas tienen la misma, iguales, células iguales, todos los microorganismos, estas se empezaron a multiplicar entre sí, pero lo que hizo fue a cada una colocarle ¿cómo se llama? Una pequeña diferencia química, un estímulo externo, que en el fondo lo que reemplazaba era como lo que sucede con la sangre. Entonces con una diferencia química leve, y entonces lo puso en cada placa Petri y esperó al resultado, por supuesto, que era lo que pasaba con el resultado. Y fue para él asombroso darse cuenta, porque se supone que hasta este momento decíamos de que cada célula, basado en la biología darwiniana, tiene un comportamiento de lucha con la otra, y por lo tanto se entendía de que cada célula tiene en sí en su memoria una forma de multiplicarse o de actuar, ¿ya? Y lo que estaba diciendo Bruce Lipton era no, pues actúan de manera colaborativa frente a un estímulo, o sea, hay algo que les dice cómo colaborar. Y él, hacerle este experimento que les cambió el estímulo externo y no interno, células iguales entre sí, generó como resultado lo que vemos a mano derecha. En el primera placa Petri tuvo músculo, en la segunda hueso y en la tercera células grasas. Entonces dijo, pero wow, si las células supuestamente cada una tiene una función que está predeterminada, ¿por qué las mismas células generaron 3 efectos distintos, ¿no? 3 resultados distintos? Entonces desde ahí empezó como a estudiar más. De hecho, él lo que hizo fue quitarle el núcleo de la célula y ver cómo si seguía sobreviviendo, ¿no? Supuestamente el núcleo de la célula es el cerebro, que era, disculpen, lo voy a mostrar acá brevemente, voy a retroceder para que lo veamos. Aquí el núcleo de la célula es el cerebro, de hecho acá dice, está separado, dirige la actividad de la célula mediante la información del ADN. Entonces hasta este momento el estudio de la ciencia o de la medicina alopática decía, ¿sabes qué? Si tú le quitas este núcleo, que es el cerebro, no va a funcionar más, ¿cierto? O sea, nosotros entendemos así, si se nos quita el cerebro, ¿qué es lo que nos pasa con estas enfermedades donde hay muerte cerebral? El cuerpo deja de funcionar, ya no recibe ese estímulo, esa orden. Entonces, él lo que hizo, ya con estas placas Petri dijo, bueno, entonces voy a pasar a esta segunda opción, y les quitó el núcleo. Y gran fue su descubrimiento. Él en este libro habla del momento eureka, y siempre lo habla así, eureka, o sea, wow, cuando se da cuenta de que quitando el núcleo de la célula seguía existiendo, subsistiendo por sí misma, 1 mes y hasta 2 meses. Entonces dijo, pero si yo le quito el núcleo, que es el cerebro, ¿cómo va a seguir funcionando la célula? Es extraño. Y ahí fue cuando llegamos a este experimento con las células madres, donde se da cuenta que generan 3 resultados. Y entonces su momento eureka es darse cuenta que en realidad la información o la célula funciona no por el cerebro, que es el núcleo, sino más bien por la membrana, que similar al cuerpo humano sería la piel. ¿Cómo actúa esta membrana? Se alimenta a través de la información que le entrega la proteína. Y nuestro cuerpo está compuesto, acá yo lo puse, por 4 tipos grandes de moléculas,
Y una de ellas son las proteínas. Y tenemos más de 100 tipos distintos, 100.000 tipos diferentes de proteínas. Ahora, ¿por qué cada proteína es diferente entre sí, no? Eso es como que ya empezamos a hilar más fino, nos vamos cuestionando, ok, pero ¿qué hace que la proteína sea diferente? ¿Por qué cada proteína es diferente? Y aquí nos vamos a ver, aquí a mano izquierda van a ver, esta es una cadena proteica, funciona con aminoácidos que vendría siendo cada una de estas bolitas, tiene una información distinta. Hay alrededor 20 tipos de aminoácidos. Y cada una de estas pelotitas que tiene una función distinta, que si ustedes ven se conectan entre sí, no sé si han visto los juguetes de niños, como de encajarse, esto funciona igual. Cada uno tiene una información distinta. Y esa información, además, tiene una carga eléctrica diferente. Todo esto está probado. ¿Qué significa que tiene una carga eléctrica? Que tiene en realidad una carga que puede ser positiva o negativa. ¿Y qué es lo que pasa con cada uno de estos hilitos proteicos? Que estos se van torciendo y formando figuras en el fondo en razón de la carga positiva y negativa que tienen. Entonces, eso genera como que se enroscan, se muevan, y eso te da un resultado en 3D, que vendría siendo la forma. Y eso es lo que ocurre porque unas células tienen forma de piel, otras células tienen forma de un corazón, otras células... Cada célula tiene una forma distinta, de hoja, de esto, lo otro, porque va a actuar de acuerdo a esa información, positiva y negativa. Reaccionan hasta esa energía. Entonces acá tenemos cómo las señales del ambiente a mano izquierda van formando distintos tipos de proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto es un resultado físico, las positivas se atraen, las positivas se repelen, las negativas se atraen, las que son iguales entre sí. Entonces, la forma, como dije ya antes, se va a basar en esa carga positiva o negativa, y si va a cambiar la carga, si tenemos más carga positiva o negativa, va a cambiar la forma. Se va a volver a tejer. Y eso es súper importante, o sea, se vuelve a retejer, va cambiando por sí misma, por sí sola, va cambiando esa forma. Insisto, retrocedo. Le sacó el núcleo de la célula, el cerebro, y esa siguió funcionando y creando forma. ¿Y cómo lo hizo? Por esto, porque reacciona a la carga proteica, a esa información que le da la proteína, de eso se alimenta a través de su membrana. Entonces, este movimiento, como les dije, estos hilitos, va a generar la forma. Entonces, esa forma es la que crea la estructura del cuerpo. Ahora, ¿qué es o cómo reacciona o genera ese movimiento la proteína? ¿No? ¿De dónde sale ese movimiento? Entendemos que es una carga positiva o negativa, pero ¿por qué reacciona de distintas formas ante el número de carga positiva o negativa? Extraño, ¿no? Y aquí es donde Bruce Lipton empieza a salir de su caja, de su paradigma. Ya había salido el momento Eureka, es cuando se da cuenta, o sea, la célula no funciona como todos siempre hemos creído. Entonces empezó a abrir su mente y a buscar más allá, y es ahí donde llega la física cuántica subida. Porque la física cuántica lo que dice es de que el organismo más pequeño, la molécula más pequeña, después del quark, es el átomo cuántico. ¿Y el átomo cuántico de qué está hecho? De energía. Son vórtices de energía, nanotornados de energía. Les voy a, miren, encontré este videito que de verdad es muy, lo voy a dejar así para atrás. Es muy cortito, se los voy a colocar. Díganme cómo se escucha, por favor. En 1967, cuando comencé mi investigación en la Universidad de Virginia, trabajaba con los primeros líderes de la investigación con células madre. Los biólogos creían que los genes se encendían y apagaban solos. Sin embargo, en los cultivos de células madre en los que estaba trabajando, noté que las células alteraban su expresión genética. Mis colegas pensaron que estaba loco. Pero en 1991, la ciencia las aceptó como correctas y apoyaron las nuevas ideas como la ciencia de la epigenética. Soy su anfitrión, Bruce Lee, y como pionero en epigenética y en la investigación de las células madre, espero compartir contigo un enfoque científico sobre cómo el espíritu existe en cada parte de nuestro cuerpo, una conciencia que puede crear una evolución interior. ¿Cómo les quedó el ojo, diríamos en Chile? Cuando yo leí este libro, que
no sé, el año pasado, no sé en qué momento, la verdad, he leído mucho últimamente, es que me explotó la mente. Yo dije, a ver, me estás leseando, me estás diciendo que la espiritualidad tiene un efecto en mi cuerpo, o sea, ciencia y espíritu tienen algún sentido, o sea, se unen en algún momento, confluyen en el mismo camino. O sea, cuando de hecho, mucho tiempo después encontré esta serie de documentales que está en Gaia, que se llama Inner Peace, lo recomiendo mucho porque es más didáctico para aprenderlo. Cuando lo empecé a ver y parte el capítulo así, yo dije, no puede ser, o sea, me caí de mi silla, dije, me estás leseando, me estás diciendo que la espiritualidad tiene algo que ver en el funcionamiento de mi cuerpo. Por supuesto que yo ya había experimentado estos extraños milagros, por decirlo así, donde yo veía que a través de una técnica que se llama EFT, que es tapping, que es golpear, y trabajar con los meridianos energéticos, con la energía que tiene tu cuerpo, esto basado en la acupuntura, en los meridianos, puedes cambiar el efecto en tu cuerpo que ha tenido un pensamiento. Entonces ya, eso yo lo había estudiado, pero aún así no, como que no le encontraba, había visto el efecto de esta terapia, había visto cómo gente se había sanado de dolores físicos, incluso yo misma, a través de esta terapia, sanando mis pensamientos, pero aún así, yo en ese momento como que tenía fe en la terapia, no entendía el aspecto científico que había detrás, pese a que lo estudiaba, lo buscaba, y es así como llegué a esto, a estudiar epigenética, porque quería saber cómo funcionaba. No sé si les pasó que a mí se me puso la piel de gallina cuando vi eso y dije, ¿qué es la espiritualidad? Pero bueno, no, el otro, ya. Entonces, para ir dejando algunas conclusiones, lo que hace Bruce Lipton entonces es probar de que el comportamiento de la célula, que hasta el año 1967 se creía que era de determinada forma, no era, a través del método científico. Lo que él hizo fue extraer el cerebro y darse cuenta que en realidad la información que hacía que la célula tuviese distintos efectos, criterios o formas, no era basado en el cerebro, en el núcleo, sino basado en la proteína que se absorbía a través de la membrana celular. Después descubre de que esa proteína, estudiando también física y haciendo investigaciones, esa proteína en realidad le iba a dar una información a la célula de ser de determinada forma, basado en la información de sus cargas eléctricas, positivas y negativas, que hacen que reaccione de determinada forma. Entonces, lo que viene a postular la epigenética es que el control sobre la genética, por encima de la genética, y por eso es epi. Epi es un prefijo griego que significa sobre. Entonces la epigenética va por sobre la genética. Nos lleva un paso más allá. Junta la física cuántica, la una hacia la biología. Y lo otro que empieza a descubrir Bruce Lipton en sus investigaciones, se da cuenta que en el año 1800 aprox, cuando los científicos empezaron a llegar, porque Demócrito en el año 460 a.C. ya había postulado que el mundo estaba hecho, el universo estaba compuesto por átomos. O sea, imagínense, el átomo en el año 460 a.C. Nosotros yo creo que la mayoría de los que estamos acá, con suerte estamos acá cuestionándonos la vida, pero estuvimos toda la vida ni siquiera cuestionándonos de qué se hacía el vaso. O sea, pero bueno, Demócrito en el año 460 postula y dice, no, ¿sabes qué? Todo está hecho de átomos. Estos átomos además se parten y no tienen nada. Ya lo decía. Esto la ciencia, más de 2000 años después, lo prueba y dice, bueno, el átomo cuántico está compuesto por vórtices de energía y estos vórtices son nanotornados. Tienen una fuerza. ¿Y qué pasa? Que cuando tú crees que ves esto, que ves materia, que lo dice la física también, o sea, no existe la materia, te dice, sino que lo que pasa es que el fotón choca con un campo de energía y ese rebote, ese efecto de la luz es el que a ti te hace pensar que estás frente a materia. Entonces lo que tú estás viendo son fotones de energía, luz, reflejados en la superficie de algo. No es materia. Entonces, ¿qué vendría siendo la materia? Lo que tú crees que es materia es energía. Bueno, de ahí vamos a ver que, y ustedes lo vieron cuando hablaban de los campos mórficos, por ahí yo estuve escuchando ese taller, esa clase, van a ver de que igual nuestro cerebro o nuestro funcionamiento diario es inconsciente, por lo tanto todo lo que nosotros creemos que es en realidad el comportamiento aprendido, ya sea de factores exógenos o endógenos.
ya sea porque está en el campo mórfico esta información donde nosotros, por ejemplo, decimos que golpe, si yo me golpeo va a generar dolor. Dolor es una memoria que tiene mi cuerpo de decir, cuando yo siento, entre comillas, dolor, tengo que sentir una pulsación que genere este efecto al cual yo le llamo dolor. ¿Se fijan? Entonces la materia es energía, todo es energía. No existe realmente la materia. Son fotones de luz reflejados en la superficie. ¿Y qué es la energía? Conciencia es energía, tus pensamientos son energía, todo lo que estamos viendo es energía. Entonces, cada pensamiento que tenemos, somos energía en movimiento, súper Araceli, tal cual. Somos energía en movimiento. Entonces, nuestros pensamientos van a moldear todo. Y una de esas cosas, uno de esos todo, es la proteína. Y la proteína es la información que a través de la membrana la célula recibe para tener diferentes comportamientos. Entonces, espera. Hay un micrófono abierto, pero no lo puedo silenciar. Narda. Pero no me deja silenciarlo, a ver si alguien le dice. Bueno, entonces, nuestros pensamientos, ya dijimos, van a moldear esta proteína, la proteína a su vez va a alimentar a la célula a su vez, en base a esa información que le da la proteína, va a tener un comportamiento, y por lo tanto eso va a influir en cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que llegamos acá a un punto como mucho más profundo de entender de que todo, efectivamente, cuando decimos todo es energía, es que no es una frase cliché, sino que realmente todo es energía. Y aquí el Jacobo Greenberg y la física postula que existe la TIS, esta membrana que une toda la energía del campo del universo, por lo tanto todo está interconectado. Desde ahí viene la frase que somos polvo de estrellas, que nosotros nacemos del Big Bang. O sea, efectivamente todo está conectado. Entonces, si todo está conectado por esta energía y entendemos que hay energía positiva y negativa, entonces vamos a deducir, por lo tanto, que existe una frecuencia vibratoria. Hay una frecuencia vibratoria. Y esta frecuencia vibratoria única, como vimos que la proteína está compuesta por 20 partículas y cada una va a tener diferente frecuencia vibratoria, positiva o negativa, cada una de estas, positiva o negativa, interactúa entre sí y esa interacción es la que va a generar un resultado. Entonces lo que nosotros creíamos de que era lo físico contra lo físico, por ejemplo, en la célula, como se asumía que la célula tenía un núcleo y ese núcleo era el cerebro que en el fondo era el que mandaba y hacía que la célula se comportara de distintas formas, y es así como nace la farmacología. ¿Qué es lo que hace una pastilla, un remedio? Es un estímulo físico para obligar a tus células a que reaccionen de distintas formas. Pero aquí lo que postula la epigenética es que no es físico contra físico, sino que es energía conectada a un todo. Por lo tanto, ese cambio no tiene que ser físico, sino que tiene que ser energético. Cada ser humano, cada uno de nosotros, y cada cosa o ser vivo y no vivo que observamos, está compuesto por átomos. Bueno, y los seres vivos por moléculas. Y cada uno de ellos vibra energía. Tiene cada uno de ellos positiva y negativa, y eso genera una vibración, un canal vibratorio. Y no sé si todos estuvieron en la clase que yo dicté hace un tiempo atrás. Si no la buscan. Ahí yo les hablé de la interferencia constructiva y destructiva. Y les voy a hacer un breve repaso para los que no estuvieron. A ver, alguien puso. Fíjate que la interferencia constructiva la vamos a ver aquí a mano izquierda. A mí me gusta el ejemplo que coloca Bruce Lipton, que dice que imagínate que tú estás en un lago, a todos nos ha pasado, yo creo, o todos hemos jugado esto de tirar piedras al agua, hacer como sapito, le decimos en Chile, pum, pum, que rebote. Bueno, si tú tomas una piedra grande, una roca grande y una piedra pequeña y las tiras al agua, lo primero que vas a observar es que la piedra pequeña va a generar ondas, ¿cierto? Y la piedra grande va a hacer ondas más grandes. Fíjate lo que pasa cuando tú tiras dos piedras del mismo tamaño con la misma velocidad, las tiras al agua, cada una de ellas va a generar una onda que va a ser igual,
y estas al unirse, que es lo que vemos acá a mano izquierda en la interferencia constructiva, va a aumentar la onda y va a formar una más grande. Entonces esto es lo que sucede cuando tú tienes dos cargas negativas o positivas a su vez. Lo que hacen es aumentar, porque lo que hacen es aumentar, entonces esa interferencia va a ser constructiva. En cambio, a mano izquierda, a mano derecha, disculpen, lo que vamos a ver es la interferencia destructiva, que es todo lo contrario. ¿Qué va a pasar cuando tú tienes, mira, fíjate en la onda A, la onda A sube y baja, y la onda B baja y sube. Entonces una es negativa y otra es positiva. Ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú sumas y restas a la vez? Un más uno con menos uno te va a generar un resultado que se anula, 0. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes dos frecuencias distintas? Se va a anular esa energía. Entonces, esto nosotros deberíamos observarlo en el día a día. Cómo funcionan nuestros pensamientos, que a su vez emiten una frecuencia vibratoria y a su vez emiten un resultado, y ese resultado además, lo que nos muestra la epigenética es que va a tener un comportamiento en nuestro cuerpo. Entonces, me gusta mucho esta frase, de hecho la ocupa Bruce Lipton igual: el campo energético es el agente que gobierna a la partícula. O sea, yo les hablaba de la TIS, que era este campo que nos conecta a todos entre sí, y nos podemos fijar hoy, y a todos ustedes que ya han estado en diferentes clases donde se les ha hablado como que existe el campo morfogenético, por ahí lo vi, que es este campo donde se guarda toda esta información, ya están viendo la importancia de cómo ustedes, sus pensamientos van cambiando realidades, cómo la disciplina cambia el resultado que ustedes tienen en su vida, levantarse temprano, empezar a hacer los ejercicios que hace esta escuela, etc. Bueno, asimismo, es como lo postulaba la ciencia y como desde miles de años atrás lo postulaba ya, bueno, Demócrito, pero además lo postulaba la espiritualidad. O sea, cuando nosotros de repente hemos caído en esta arrogancia del ser humano donde cuestionamos o consideramos de que son tonteras las que nos han dicho, así como, ¡ay, qué estúpido esto de ser buena persona! ¿Qué es ser buena persona? O cuida tus pensamientos. ¿Qué van a hacer mis pensamientos si yo en el diario vivir no hago nada? Mi pensamiento no le pega a una persona. Pero efectivamente nuestros pensamientos están generando una frecuencia vibratoria y esa frecuencia vibratoria está generando un resultado en nuestra vida. Entonces, la pregunta que yo les dejo es, ¿y en qué frecuencia vibratoria ustedes van a traer? Hoy yo creí que me iba a demorar mucho más, me apuré para no demorarme, así que tenemos tiempo. Yo no sé si quieren repasar algo que no les haya quedado. Esto es como en la epigenética, obviamente hay mucho que hablar, lo traté de simplificar porque esto es mucho más largo y complejo, pero de partida, para que sepan, yo soy estudiante de Derecho, estoy terminando mi carrera, así que ni siquiera soy del área de la biología, ni de la física, ni nada. Todo lo que les he hablado es lo que yo he estudiado, por lo tanto, si hay alguien de esas áreas que considere que me equivoqué en algo, lo dije mal, por favor corríjame, porque asumiendo nuestra ignorancia crecemos. Pero bueno, esta es la invitación que hoy día les dejo a ustedes, es como que consideren realmente el alcance de nuestros pensamientos, porque incluso les va a modificar el comportamiento celular. Y por cierto, esto tiene un mayor alcance, porque entonces cuando Bruce Lipton descubre y le dice a la gente, me encanta cuando él usa una frase así como, ¿te has creído el cuento de que heredas el cáncer? No es que tú heredes, no es que en tu carga genética venga, vas a tener cáncer porque tu mamá tuvo cáncer, porque no es así. Lo que pasa es que tú te crees ese cuento y ese es el comportamiento genético que recibe, esa es la información vibratoria que reciben tus células. Entonces, si tú dices, me va a dar cáncer, te va a dar cáncer. Y es ahí donde empiezas a ver todos estos casos como milagrosos de la ciencia, el que no podía caminar, caminó. Joe Dispenza es uno de ellos. Entonces, es como eso, ¿no? Y por eso Bruce Lipton, de hecho, él no toma remedio. Y él habla de lo mal que te hacen los remedios. Bueno, él se va a un extremo. Yo no les digo acá, y quiero que lo consideren, cualquier terapeuta de medicina complementaria como lo soy yo,
que sea responsable o va a entender de que uno no le puede decir a un paciente, a un consultante, oye, deja de tomar remedios o deja de ir a la medicina alopática. No te digo eso, porque eso es lo que tú te crees. Si tú crees que eso te hace bien, está perfecto. Y si crees que te hace mal hacerlo, te va a hacer mal. Lo que yo te digo sí es que complementes esta información con lo que estás haciendo a diario. Bruce Lipton, él ya con el conocimiento que tiene, se va al extremo y él desde su perspectiva dice, no, los remedios hacen mal, no hay que tomarlos, las químicas farmacéuticas son una falacia, etcétera. Pero bueno, eso obviamente a criterio de cada uno. Mi recomendación es que si están tomando un tratamiento médico, no lo dejen, porque mientras ustedes sientan que lo necesitan, lo van a necesitar, pero sí pueden ir sanando su percepción de la enfermedad. Con esta información que les dejo pueden ir sanando su percepción de cómo funciona su célula y de esa forma ir modificando su comportamiento. Mónica pregunta, ¿cómo podemos entonces hablar con la célula? Tus pensamientos son los que hablan con tu célula. De hecho, en la terapia que yo trabajo, que es una de las que, bueno, las complemento con otras técnicas, pero que es el FT, por ejemplo, en el tapping trabaja con programación neurolingüística. Las palabras construyen realidades. Entonces, por eso, por ejemplo, en el tapping, cuando estamos trabajando con un dolor, yo no digo estoy resfriada, sino que lo que yo trabajo es el síntoma, porque mi cuerpo obedece a la información que ha memorizado que significa resfrío. Entonces lo que uno va trabajando es, por ejemplo, tengo moco, no puedo respirar, siento el pecho apretado, de esa forma lo trabajamos, así que hay muchos caminos que te llevan a Roma. Yo, por ejemplo, siento que de hecho, Bruce Lipton en sus libros recomienda el FT y otra técnica es SICA, pero él habla mucho de estas técnicas de medicina psicoenergética, porque dice que en realidad si nuestro cuerpo es energía, y eso ya no lo podemos discutir, y tenemos estas cargas positivas o negativas, y tenemos estos meridianos energéticos en el cuerpo, entonces para él como que la mejor forma de medicina es la medicina psicoenergética, que es la que yo trabajo, por ejemplo. Entonces, pero en realidad, como estamos hablando de pensamiento, hay muchas formas de trabajarlo. La meditación también te ayuda a trabajarlo. Nuestra forma de oráculo de mal también influye para que tengamos bloqueos y nos llegue mucha poca luz. Mira, lo que pasa ahí, y acá lo voy a enlazar, que se me olvidó hacerlo en el recurso que les iba hablando, pero ahora que hay tiempo lo puedo hacer. Lo voy a enlazar con un curso milagro. Fíjate que un curso milagro, desde un lenguaje judeo-cristiano, lo que habla y uno de los postulados más fuertes del curso milagro, esta como espina dorsal o del libro, dice que tú das lo que recibes. Entonces, dar y recibir es lo mismo. Por lo tanto, cuando acá Araceli dice nuestra forma de orar con los demás también influye para que tengamos bloqueo y nos llegue mucha poca luz, claro, pero es por el pensamiento, porque fíjate, ¿qué nos pasa a todos? Nosotros hablamos del karma, pero lo tenemos como malentendido. Entonces, pero de alguna forma igual es positivo esta interpretación del karma, porque ¿yo qué digo? Ya, les voy a poner un ejemplo en mi vida. Me encanta poner mi ejemplo. Yo, por ejemplo, siempre fui infiel con hartos novios cuando era más chica. Era súper buena para pololear, decimos en Chile. Me enamoraba rápido, me enamoraba de 3 personas a la vez. Entonces siempre fui infiel. Y resulta que después estuve casada y mi marido me fue infiel. Y sufrí, pero fue tan dolorosa esa infidelidad. Entonces yo que decía, claro, estoy pagando el karma de haber sido infiel. Ahora, si yo analizo ese pensamiento, me voy a dar cuenta que en realidad, como yo había sido infiel, sentía culpa por haber sido infiel. Y me sentía pecadora o culpable o mala persona por haber hecho sufrir al resto. Entonces, eso genera una frecuencia vibratoria en el campo. Entonces, en algún momento yo misma soy la que me creo una situación donde me castigo a mí misma a través de este karma y digo, me fueron infieles porque yo fui infiel, entonces ahora me toca sufrir. Pero es tu pensamiento. Entonces, cuando el curso milagro te dice dar y recibir lo mismo, sí, porque tú crees que es así, porque tú te crees pecador, te crees mala persona, crees que te pasan las cosas porque tú lo hiciste así. Entonces, la forma de que no nos suceda eso, que te lo enseña el curso milagro, es a través del perdón. ¿Y qué es el perdón? El deshacimiento. O sea, deshacer ese pensamiento que tenemos en nuestro inconsciente de creer que le hicimos daño a alguien, que merecemos el odio de alguien, y eso viene ya profundizando aún más de esta separación que tuvimos con Dios, que creemos que lo matamos y nos sentimos pecadores y por eso nos generamos esta situación. Entonces,
fíjate cómo todo va enlazado respecto a, y todo nos lleva a lo mismo, que es básicamente que, disculpen, tengo reseco porque como estoy resfriada, entonces me empieza a doler cuando hablo mucho. Entonces, todos llegamos a lo mismo, es como cómo tu pensamiento genera una realidad. Si no es más que eso, no es más ni menos, porque ahora empezamos, ahora viene el otro, que a mí me pasó, no sé si les pasa a ustedes, que uno se tira como al otro extremo de estar, ¡ay, me estoy matando con mis pensamientos! Y ya te sientes mal por pensar. Pero bueno, ahí está todo el trabajo terapéutico, psicoenergético que hacemos, que es de ir aprendiendo a observar y controlar o vigilar, te dice el curso Milagro. Yo digo observar tus pensamientos. Entonces, deshacer esa carga que podría tener. Claro, pero las emociones, ¿qué son? Acá Araceli dice, tener un buen manejo de las emociones sin dejarnos afectar por ellas. Pero ¿qué es la emoción? Cuando tú hablas de emoción, yo te voy a decir, emoción es una memoria en tu subconsciente que genera una reacción bioquímica en tu cuerpo. ¿Y eso a qué obedece? A un pensamiento. Por ejemplo, me siento sola. ¡Pum! Mis hormonas empiezan a generar una reacción bioquímica, esa reacción bioquímica genera un apretón en el pecho, ¿yo qué digo? Me siento triste. Entonces la emoción, ¿a qué obedece? Al pensamiento. ¿No? Si siempre no hubiera pensamiento, no me lo discutan. ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar acá bueno, les voy a dejar mis datos acá para que si alguien me quiere seguir y hacer más preguntas sobre esto. Yo tengo una página, los que no estuvieron antes les he hablado un poco de eso, es tienda-renacen.cl, y en esta página, si ustedes se inscriben como usuario, y bueno, si son terapeutas pueden vender a través de la página, pero si se inscriben con usuario les llega un boletín, y en ese boletín les voy enviando información, videos, qué sé yo, pero también tenemos un canal de Telegram, donde yo estoy subiendo siempre meditaciones, libros, en PDF o qué sé yo, bueno, toda la información que les ayuda al despertar en realidad, a generar esta conciencia. Así que, ¿cómo los chicos? ¿Dejo compartiendo? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Que ya me siento sola hablando como un monólogo. Clau, buenos días, Carlos Parra desde Cali, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Voy a cerrar mi micrófono porque me voy a sonar, disculpa. Dale, muchas gracias por la información, está súper interesante. Me crea una duda, ese tipo bueno, tengo la cámara apagada porque estoy desde la oficina, pero pregunto, ese tipo de música que uno ve tanto en internet, que dice frecuencia 432, 996, 992. ¿Cuál es la frecuencia vibratoria? O sea, ¿cuáles son las canciones o el tipo de música que debemos empezar a escuchar para ese despertar? ¿O qué incidencia tienen? Porque algunos dicen para llamar a los ángeles, otras para llamar la abundancia, otras para sanar. Bueno, ¿qué tan cierto es eso que uno encuentra en internet? ¿Y cuál es la frecuencia que deberíamos escuchar? Gracias. Hola, Carlos. Listo. Mira, fíjate que yo les voy a... yo tengo una formación, después de darme esta vuelta, estudiando muchísimo cómo funciona la célula, epigenética. Imagínate, yo soy humanista y estoy hablándoles de biología y física. Me he dado cuenta y siempre llegué a la misma conclusión, que es el pensamiento. Por lo tanto, el curso Milagros te entrena para observar tus pensamientos y poder generar este deshacimiento. Entonces, primero te voy a decir de que si tú piensas de que una vez una señora me escribió y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero comprarme unas piedras de no sé cuánto, me dijo que eran unas piedras carísimas que estaban bendecidas, no sé, casi que las había tenido Jesús en las manos y las habían sacado de Israel, que eran carísimas, entonces que eran súper buenas para sanar. Y me dijo, ¿tú me las recomiendas? Yo le dije, mira, a ver, este sacapunta es mi piedra sanadora. Porque si yo creo que esto es milagroso y me va a sanar y me atrae la abundancia, lo va a hacer. Asimismo, si yo me compro la piedra más cara que tuvo Jesús, pero yo la veo y digo es una piedra, no me va a servir para nada. ¿Qué te quiero decir con esto?
todo es energía, por lo tanto, efectivamente, si tú estás escuchando música de alta vibración, va a subir tu frecuencia vibratoria. Pero esto es como, como maquillarse. No sé si has salido con una mujer que se maquilla mucho. Después duermes con ella, yo le digo ¿cómo se llama? La publicidad engañosa. Y despierta y resulta que está todo corrido y te encuentras con una cara distinta. Bueno, es lo mismo, o sea, maquillarte te va a corregir las ojeras, te va a enroscar las pestañas y te vas a ver más lindo un ratito, pero en realidad la realidad es esta. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, música, obvio te va a subir de vibración, todo te va a subir de vibración, pero si no hay una corrección del pensamiento, ¿de qué te va a servir? O sea, por ejemplo, puedes escuchar y hacer un montón de desafíos y ¿cómo se llama? Rituales de la abundancia, pero si tú no cambias tu percepción de la carencia, de eso nada te sirve. Nada te va a servir. Entonces tienes que hacer una corrección de tus pensamientos. ¿Y eso cómo se hace? Disciplina. Todo, o sea, chiquillo, no crean, yo por eso me río de repente, porque nosotros como seres humanos somos medio flojos, entonces queremos todo rápido. Voy a hacer este ritual, voy a pagar carísimo por un ritual de la abundancia y ahora voy a ganar plata, porque además abundancia lo asociamos con dinero, y no es así, es todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sigues con ese pensamiento limitante del dinero. Por ejemplo, desde tu infancia, cuando empiezas a observar tus pensamientos del dinero, te das cuenta de que desde chico escuchaste la frase, el dinero se gana con trabajo duro, y tú te creíste eso, por lo tanto, que haga 10 rituales de la abundancia, como tu pensamiento cree de que necesitas trabajar duro para ganarlo, mientras no corrijas ese pensamiento inconsciente, va a seguir actuando según ese pensamiento inconsciente, y tu cuerpo va a seguir generando los resultados respecto a ese pensamiento inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Yo hago una meditación del secreto, que por ahí Sergio la tiró en un mastermind, como hace un año la escucho, pero la escucho porque me hace dormir. Y yo digo, oye, me hace dormir en 10 minutos. Pero lo que yo hice fue corregir mi pensamiento de lo que creía que me hacía actuar de determinada forma. Entonces, todo te va a ayudar, pero requiere disciplina. Luego, si empiezas a estudiar las neurociencias, te vas a dar cuenta que esto, cuando hablamos del hábito, ¿qué es un hábito? ¿En cuántos días se genera el hábito? Se memoriza tu cerebro el hábito, 66 días. Los primeros 20 días son de resistencia, porque si tu cuerpo si tú toda la vida has creído que este sacapunta es una maldición, no vas a cambiar ese pensamiento sobre este sacapunta hasta que se genere esta nueva memoria en tu inconsciente que diga, no, si solo sirve para sacar la punta del lápiz. O sea, entonces tenemos que ser disciplinados, hacer todo un trabajo intenso, y claro, todo lo que tú utilices sobre eso para ayudarte a hacer esta corrección del pensamiento te va a servir. La música de alta vibración te va a servir, meditar te va a servir, porque meditar te lleva a un estado de conciencia a la hora, por lo tanto te desconectas sobre esos pensamientos del pasado y tus preocupaciones del futuro, pero todo requiere una disciplina. Yo, bueno, sé que no hay que levantar falsos ídolos, como dice el Curso de Milagros, pero la verdad es que para mí la mejor terapia fue el FT con el Curso de Milagros, pero para mí. O sea, eso ahí tiene que ver cada uno dónde le aprieta el zapato y qué es lo que sirve. Pero todos los caminos te llevan a Roma. Tampoco se trata de decir, nada sirve. No. Todo, mientras tú lo utilices como una herramienta y no el fin, te va a servir. Porque no sacas nada con cambiar el efecto, sino cambias la causa. O sea, yo me puedo maquillar todos los días, pero no voy a cambiar el hecho de que, no sé, no duermo mal y por eso tengo ojeras. O sea, tengo que cambiar mi dormir para quitar este efecto que es la ojera. No maquillarme todos los días. Entonces, ¿se entiende? Sí, estuvo súper claro. Muchas gracias. A ti, Carlos, por tu pregunta. La mente es el reino de las causas, las circunstancias son el reino de los efectos, totalmente. De hecho, por eso me gusta mucho el Curso de Milagros, porque él te dice como el mundo de la forma. Y de hecho habla de la fabricación, de que nosotros hemos fabricado esto. Y saben que yo, cuando empecé a observar mis pensamientos y a hacer este trabajo disciplinado de corrección, por supuesto que me di toda esta vuelta de estudiar para convencerme de la necesidad de cambiar mis pensamientos, tuve que primero entender el efecto de mis pensamientos, porque si yo soy más durita, pues soy más porfiada, a mí no me servía que me dijeran, no, es que Dios te ama, ¿de dónde? O sea, necesito saber por qué, para qué, cómo, y después llego a sí, efectivamente Dios me ama, pero mi personalidad es así. Y fíjate que cuando empecé a hacer como este trabajo intenso de observación, empecé a experimentar los efectos de eso. Y es increíble, o sea, yo hoy día de verdad ahora me voy a quedar sin casa, me voy a tener que volver a la casa de mi mamá,
Y todo eso estoy tan contenta porque lo observo de otra forma. Digo, hoy tengo la oportunidad de sanar, por ejemplo, la creencia que tengo de que necesito tener un espacio grande con tantos muebles, porque ahora ese espacio se ha reducido a 1/3. Y voy a tener que deshacerme de mis cosas. Entonces, en vez de verlo desde la carencia, decir, no voy a tener, voy a sufrir, lo veo desde el amor, desde la oportunidad, desde la felicidad. Genial que la vida me entrega esta posibilidad, que yo misma me fabriqué esta posibilidad de sanar mi percepción de necesitar cosas para estar feliz. Porque finalmente, cuando tú dejas este cuerpo, ¿qué es lo que queda? No quedan tus bienes, no quedan tus hijos, no quedan tus mascotas, ni siquiera el cuerpo. Estamos todo el día traumados así pensando en estar más lindos, más delgados, más sanos. Todo es cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y no te das cuenta que el cuerpo es la herramienta que te está impidiendo ver más allá. Porque estás tan apegado a tu cuerpo que no te estás dando cuenta que hay otras cosas más trascendentes. Todo lo que existe en esta experiencia humana es un distractor de lo real. Nada más. Mientras no entiendas que eres un distractor, que todo es un distractor, y mientras no utilices esa distracción como una herramienta para regresar, para retornar a lo que realmente eres, como una herramienta de sanación, de despertar, vas a seguir en este loop infinito de sufrimiento, culpa, miedo. Y tus células, y volviendo a lo que hablamos hoy día, o sea, y tus células más encima responden a eso, qué terrible. O sea, realmente la enfermedad es un invento de nosotros mismos. Cuando de repente empiezas a hablar con personas que tienen enfermedades súper trágicas, y desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Desde la imparcialidad. Y te empiezas a dar cuenta que muchas veces a mí me ha pasado en terapia cuando estamos trabajando con psicoterapia, un curso de milagros, por ejemplo, no se da cuenta esa persona que su enfermedad la ha utilizado como una herramienta para ganar algo. Por ejemplo, tener la atención de los hijos. Pero esto no es consciente, obvio que yo no me quiero enfermar para tener la atención de mis hijos, conscientemente no, pero inconscientemente sí. Entonces es como, wow, o sea, nuestros pensamientos de verdad que son, como dice el curso, es caóticos, pero es como destructores, así como que utiliza términos así súper fuertes, y es verdad. Así que la invitación que acá les dejo es esto, o sea, esto ya, acá tienen la información desde la ciencia, probado del efecto en nuestros cuerpos, en nuestros pensamientos. Entonces, ya con todo lo que están haciendo en esta academia, es como que de todos lados les estamos dando charchazos para que se den cuenta que tienen que cambiar, tienen que modificar su forma de ver la vida. Desde un punto de vista amoroso, siempre amoroso, alta vibración. ¿Hay alguna otra pregunta, opinión, crítica? ¿Creen que me calle? No, Clau, excelente tema. Muchísimas gracias por esta ponencia y bueno, no sé hasta qué punto tú nos pudieras colaborar o hacer un ejercicio de tapping. Yo creo que hacer ese ejercicio es bastante enriquecedor y después de un tema de como para entenderlo mucho mejor sería genial. Ay, la carito. Ya, yo pensé en meditación, pero todo es perfecto, así que sí tienes razón, tapping no se me había ocurrido, gracias, que yo últimamente como que ya no, yo no hago tapping en mí. Ya, bueno, les pediría por favor que los que quieran hacer este ejercicio enciendan sus cámaras, porque necesito verlos, porque los necesito guiar, así que para beneficio de ustedes. Gracias, Rita. Ya, porque les tengo que enseñar dónde tocarse, así que enciendan sus cámaras. Bueno, los que no conocen esta herramienta que se llama tapping en inglés es tap es golpecito, y bueno, y esta herramienta lo que trabaja es como les dije, se basa en la acupuntura. Los chinos lo que descubrieron fue que nuestro cuerpo estaba compuesto o rodeado de meridianos energéticos. Estos meridianos son como líneas que recorren nuestro cuerpo y cada línea está conectada con un órgano. Entonces, espera, a ver, que voy viendo. Gracias, Silvia. Bueno, entonces, como cada meridiano está conectado con órganos del cuerpo, a su vez están conectados con pensamientos, ya sean positivos o ya sean negativos, emociones, con emociones negativas o positivas. Recordemos que la emoción es resultado, una
un efecto, una reacción bioquímica del cuerpo. Así que ahora lo que vamos a trabajar el tapping trabaja justamente con lo que hablamos, con dos elementos, que es la palabra, verbalizar, porque nos asociamos con programación neurolingüística, y con el golpecito, que sería como ir trabajando inmediatamente sobre esos meridianos energéticos. Para mí, y tal como lo dice Bruce Lipton, es como súper genial esta herramienta encaminada a lo que estamos hablando. Recuerden que esto es un piso pero no un techo, o sea, lo pueden utilizar el tapping como una herramienta de sanación para ir como despejando ese bloqueo energético, pero no es un fin por sí mismo, porque el fin por sí mismo es que nosotros modifiquemos nuestros pensamientos. Pero sí sirve para ir despejando y para partir este entrenamiento. De hecho, a mí me ayudó un montón. O sea, mi vida cambió en un año. Ya, así que, dicho eso, nos vamos a sentar entonces derechito. Vamos a colocar la mano derecha aquí en paradita, al medio. La glándula timo está acá, o el chakra corazón. Ustedes ya tuvieron con la carita, no, la Nati les habló de la Natalia Moreno de los chakras, así que ya se ubican con el chakra corazón. Y van a dejar caer la manito hacia el lado del corazón. Y donde caen los deditos vamos a empezar a masajear hacia adentro. Esto nos conecta con el campo del pensamiento, las emociones, el corazón. Y ya, necesito que me escriban los que puedan participar en el chat cómo se sienten en este momento. Por ejemplo, cansados, contentos, pero los que tengan emociones así bajas, de baja vibración, con ellos vamos a experimentar. Por ejemplo, cansado, con sueño, aburrido, enojado, frustrado, triste. Que me coloquen ahí en el chat, por ejemplo, triste 5, frustrado, la emoción y un número. Y ese número lo vamos a tomar en una escala del 1 al 10, donde 10 es lo más alto y 1 es lo más bajo. ¿Ya? Ya, por ejemplo, yo voy a colocar acá que estoy con sueño, un 4. Frío, sí, sirve, frío, sirve, bien. Frío, Adri no sabía que estaba. Adri, pobrecita, está en Santiago de Chile y ella es de Colombia, igual de Bogotá, así que sufre con los fríos de Chile. Triste, Silvia, ¿cuánto? Triste, ¿cuánto? Masajeando hacia adentro y hacia afuera, tranquilito. Sueño 4. Ya. Me faltó, oiga, yo quiero esta triste. ¿Quién era? Triste, Silvia, triste, ¿cuánto? Ah, 4 puso acá. Ya, perfecto. Ya, vamos a partir con ella. Entonces ahora vamos a hacer una rutina que es cortita, se llama corrección energética, que lo que hace es trabajar con distintos meridianos y vamos a corregir cómo nos sentimos. Es rapidito, es un maquillaje, no es profundo, pero va a servir para que ustedes evidencien cómo cambia eso. ¿Hambre 8? Sí, también pongámosle hambre. Ya. Entonces vamos a golpearnos aquí, en el punto karate, que es aquí donde los karatecas golpean y rompen en la madera. Vamos a golpear con los deditos, con la yema de los dedos de la otra mano. Vamos a respirar. Respiramos profundo, exhalamos. Y ahora nos vamos a ir a la otra manito. Y vamos a golpear acá. Perfecto. Ahora vamos a golpear acá debajo del ojo, o de la nariz, del ojo. Es que ese es otro punto, estoy acostumbrada. De la nariz aquí. Súper, respiren. Y ahora vamos a ir debajo de la boca. Acá pasa el vaso gobernador y vaso concepción, entonces eso nos toma todos los meridianos del cuerpo de acá adelante y atrás, con el torso. Y ahora nos vamos a ir a glándula timo, que es aquí en el pecho. Vamos a empuñar la manito, los deditos los vamos a empuñar así. Vamos a esconder el dedito pulgar así, con los otros dedos. ¡Pum! Y no muy fuerte, tampoco es para que nos golpeemos. Vamos a golpear aquí en la glándula timo en son de 3. 1, 2, 3. Ese es el ritmo. 1, 2, 3. Respira.
2, 3. 1, 2, 3. Y ahora nos vamos a ir a la cabeza con la yema de los dedos y vamos a tocarnos todos los meridianos de la cabeza, especialmente detrás de la orejita, atrás. Golpecitos, ni tan fuerte para que nos duela, pero tan despacio como para no sentirlo tampoco, así que se sienta ese golpecito. Clau, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué especialmente detrás de las orejas? Porque acá pasan más meridianos y te activan la energía. Entonces, y hay que tener, y después nosotros trabajamos acá, que es como la conexión con la divinidad, pero ese no se toca, cuando uno hace tapping, como que se toca con ciertas emociones. ¿Sí? Okay. Van a ver mucho eso igual, que se golpean acá arriba, en la coronilla. Bueno, golpeamos ahí. Y ahora vamos a poner la mano en cucharita. Cucharita envolvente y vamos a golpearnos la muñeca por dentro. ¿Por qué en cucharita? Porque así vamos a alcanzar a golpear los meridianos que pasan por al lado de la muñeca. Entonces, vamos a golpear ahí. Miren, yo tengo un PowerPoint donde dice cada meridiano lo que estamos activando. La verdad es que en este momento no me acuerdo de todo el detalle, de todos los meridianos y el efecto. ¿Para qué les voy a mentir? Y ahora por fuera. Pero esto se llama corrección energética. Yo lo he utilizado, por ejemplo, cuando una vez estaba enojada, siempre cuento la misma historia, así que si ya la escucharon van a actuar como que se sorprenden. Iba enojada con mi exnovio en bicicleta, iba tan enojada, recién estábamos haciendo tapping. Pero al punto que, por ejemplo, se me cruzaban autos, ese nivel. Vamos a la otra mano. Cucharita igual a la otra mano. Por dentro y por fuera. Ya iba enojada y no sabía por qué estaba enojada nomás. Y de repente llegamos a su departamento y él me dice, hagamos una corrección energética. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Corrección? ¿Qué? ¿Me estáis diciendo que ando mañosa? Más enojada todavía. Y empezamos a hacer la corrección los dos, uno al lado del otro. Él igual, él se sentía mal porque yo andaba mañosa y él no sabía por qué. Entonces los dos corrigiendo esa emoción. ¿Sabes que cuando llegué al timo, me empecé a reír? Y le dije, ay, no me acuerdo por qué estaba enojada. Ja, ja, ja. Se me pasó todo. Ya, y el último punto que vamos a tocar, este punto, si están embarazadas o con sospechas de embarazo, no lo hagan porque puede producir contracciones. Van a pillar que ando. Van a, en su pie, 4 dedos encima del tobillo y van a golpear ambos lados a esa altura. 4 dedos, ahí, a esa altura golpeamos. A ambos lados. Y después el otro pie lo mismo. 4 dedos a los lados. Golpeo. Perfecto. Quiero saber, Silvia, ¿cuán triste te sientes en este momento? Adri, ¿cuánto frío sientes en este momento en la escala del 1 al 10? Pueden cerrar sus ojitos si quieren y analizar. Lo que pasa con esto, que además genera calor, por eso, ahí, ya, Adriana le bajó a 3. Mira, Carolina estaba cansada de 8, bajó a 3. Y baja, funciona. Ahora, esto es un maquillaje, no está cambiando el pensamiento de fondo que es el que genera que yo ahora sienta frío, por ejemplo, que ese es el pensamiento que yo creo ante el ambiente, digo, siento frío, lo voy a sentir. Pero sí sirve para que, sí, de hecho, sí, yo lo utilizaba cuando empecé a hacer el mastermind y levantarme a las 5 de la mañana, hacía esta corrección para levantarme, porque se me pasaba el sueño. Se lo juro, se me pasaba el sueño. Entonces, sí, te da energía, todo eso. Lo que pasa es que esto actúa por eso es corrección energética, invierte. Entonces, todo eso que estás en baja, lo sube a alta, le sube la vibración. El tapping en la cabeza. No, a los gatos, oye, yo he hecho tapping con animales, se les puede hacer o uno por sustitución, pero sí se les podría hacer tapping. Y funciona, pero es otra la rutina, por otros puntos claramente. Zeus, mira el tapping. Mírame, Zeus, enfócate. Zeus, enfócate. Le hizo también al gato. Al lado de tu mano y te dieron ganas de llorar.
Mira, estaba viendo mi torpeo y fíjate que las emociones negativas del punto karate, que es el que tocaron acá, es tristeza, pena, pérdida, vulnerabilidad y expresiones reprimidas. Está conectado con el intestino delgado, así que totalmente es probable que te haya agarrado así, pero te dieron ganas de llorar, ¿viste? Eso, ¿sabes lo que pasa? Es que todos tenemos como una carga en nuestros meridianos energéticos que se forman, son como nudos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es liberarlo. ¿Cómo lo vas a liberar? Todos los caminos te llevan a Roma. Meditando, cambiando el pensamiento, sanando el niño interior, todo eso son traumas, son nudos energéticos. Ahora, si me certifiqué como terapeuta con el tapping, con el EFT, es porque para mí fue, o sea, que me gustaban antes las cosas rápidas, no entendía la importancia de la disciplina, para mí el tapping fue súper efectivo porque era en 3 segundos me corregía. Entonces, sirve, mira, date cuenta cómo ahora haciendo solo una rutina energética te cambió esa baja vibración. Entonces, ¿te sirve para corregir rápido? Sí. ¿Te sirve para deshacer pensamientos? ¿Te sirve para llegar a ese asunto raíz? En el campo del pensamiento donde tenías guardado este pensamiento, este recuerdo de niño que genera que hoy día tengas esta reacción bioquímica en tu cuerpo de tal forma, con el tapping llegas rápido a eso. Entonces, para eso sirve mucho, pero no, como todas las cosas, no hay que generar una adicción sobre eso. Porque igual a mí me pasó, después me hacía tapping por todo, este hijo de su madre, cada vez que discutía con mis hijos, todo acá, hablaba con ellos haciéndome tapping. Miren niños, estoy un poco molesta, pero lo que tenemos que generar es un cambio en la causa. Para mí, el curso de milagros. Clau, qué pena. Quiero confirmar contigo algo que estás repitiendo mucho. Porque veo que definitivamente, bueno, todas estas, clarísimo que todo esto sirve, meditación, tapping, o sea, todo, pero hay que ir al pensamiento raíz, ¿no? O sea, a la creencia, a la interpretación, y ahí es donde está la raíz de todo lo que, bueno, todo lo que nos causamos, ¿verdad? O sea, definitivamente. O sea, de hecho, piensa que acá, por ejemplo, estuvimos revisando de que la proteína, que es la que lleva la información a la célula, funciona Sí. al campo cuántico, Sí, funciona sí, sí. a la frecuencia vibratoria. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que cambiar ahí? La frecuencia vibratoria. ¿Cómo se cambia? Los pensamientos generan frecuencia vibratoria. Entonces, es pensamiento siempre. todo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de estados de iluminación? Ya, ponte, tú piensas en los milagros que hacía Jesucristo, así, bueno, los milagros desde el curso de milagros son cambio de percepción, pero hablemos del concepto milagro, así como que caminaba sobre agua. ¿Y qué es eso? Un cambio de pensamiento. Si yo pensara de que el agua es materia, así como pienso que esta taza se quiebra, voy a poder caminar sobre el agua, pero tengo que tener esa certeza. Hay un coach que a mí me gusta, ¿cómo se llama? Bueno, es colombiano de esto, por ahí yo creo que lo siguen. Y él como que de repente sale con estos entrenamientos que hacen de pasar sobre brasas, sobre brasas y sobre hielo, o sea, sobre vidrio, y pasan por encima y no se queman. No sé, no les pasa nada. Ajá. Claro, ¿y eso qué es? Es el pensamiento de que yo, mira, y yo eso lo uso siempre en las mañanas acá en el sur de Chile, hace harto frío, y yo en las mañanas hago yoga con una polera corta, como de verano, y cada vez que yo voy al living, que está súper helado, porque además hago yoga con la ventana un poco abierta, porque me gusta el viento, cuando me siento ahí, siento el frío, yo digo, no, es el pensamiento que yo creo que hay frío, y se me pasa el frío. O sea, cuando pero yo lo llevo haciendo harto tiempo, tampoco es que como que, ay, tengo la forma. No, todo es entrenamiento, todo. Todo es entrenamiento, eso, súper. Gracias, Clau. Es todo entrenamiento. Muchas gracias. Ya estamos en el tiempo. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, acotación que quieran hacer? Si no, para darle el paso a Libertad. Oye, ¿cómo puso eso? Mira, estoy ausente, puso Carolina Monroy y puso un cafecito. ¿Cómo lo hacen? Bueno, aquí Adri, gracias Adriana. Me lo mandó a mí, qué respetuosa Adriana. Bueno, yo lo voy a mandar, lo voy a copiar y lo voy a enviar a todos. Mira, este mensaje lo puso Adriana Rubio, que está acá presente. Adriana Rubio es mi amada socia y maestra, socia en Renacer,
porque Renacer nace con la intención de expandir la conciencia. Cuando yo me di cuenta de toda esta información que está, pero uno como que no, cuando parte con todo este camino tienes tantas ideas en la cabeza que te vuelan, que es como por dónde inicio, ¿no? Entonces cuando empecé a recibir esta información yo sentí como la necesidad de colaborar y dije, pucha, sería genial que todas las personas tuviésemos acceso a toda esta información y cambiáramos nuestra percepción. Porque si yo dejo de verte a ti como un enemigo y más bien te veo como una parte de mí, como energía que es parte de mí, y por lo tanto como iguales, dejo de generar en ti o de proyectar en ti estos pensamientos violentos de rabia, ira, frustración, de condena. Entonces, desde ahí como que lo conversamos, este proyecto lo conversé con Adri, que Adri es maestra del curso Milagro y lleva más de 13 años practicándolo y lo explica muy bien, tiene clases los días martes. Entonces yo dije, pucha, el espíritu la verdad me dijo, Adriana es tu socia, yo no lo creía hasta que nos asociamos sin conocer su trayectoria como persona o como empresaria, y tenía harta trayectoria, así que ahí se nota como el milagro del espíritu de unirnos, y ambas nos unimos desde nuestros conocimientos de profesionales, pero unidas en nuestras mentes en torno a la conciencia, y formamos Renacer. ¿Y qué es Renacer? Es un portal donde si ustedes se meten, ponen FT, por ejemplo, y van a estar todos los terapeutas de FT con sus calificaciones y qué sé yo. Si ustedes ponen psicoterapia en curso Milagro, está la psicoterapia en curso Milagro, o sea, tenemos más de 83 servicios publicados en este momento donde ustedes pueden tomar terapias a través de la página. Entonces, se expande la conciencia. Al terapeuta le sirve como una forma de visualización, al usuario le sirve como una forma de conocer de la oferta, de ver qué es lo que hay, entender. Pero además, si son usuarios y se inscriben en la página, les va a llegar boletines, que era lo que les decía antes, donde llega esta información. Adriana hace estas clases de un curso Milagro los martes, y además se da el trabajo infinito, porque yo lo estuve haciendo, pero ahora aborté los últimos días, de hacer unos grupos de WhatsApp, donde todos los días envía la lección diaria de un curso Milagro. Un ejercicio diario que es para ir entrenando nuestra mente a este cambio de percepción, pero además va con videitos explicativos. Entonces, es realmente para alguien que quiere iniciar y que no sabe por dónde. Y ahora en el grupo, acá en el chat puse el link del grupo que empieza el 1 de junio con la primera lección, son 365, a mí me cambió la vida, así que si alguien quiere hacer como un trabajo de cambio de percepción, irse a la base, a la causa, más directo, el curso es para esta persona. Si no lo terminan, no se preocupen, si lo abandonan, no importa, pero si llegó a ustedes es porque tiene que llegar. Y Ruth pregunta, cuando la persona trasciende, ¿qué pasa con su conciencia? Cha, 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 cha. Me gusta primero que utilizaras el término trascender, así que ya estás tú despertando, no dijiste murió, cuando muero. Y fíjate que todo, ¿qué es lo que tú dejas? Cuando tú dejas el cuerpo físico, ¿qué queda? Tu energía. Y esa energía es parte del todo. Esa energía es Dios. Esa energía es la fuente, como le dice la física cuántica. Retorna a su fuente, retorna a un estado de conciencia. Entonces, las respuestas como están probadas, yo no te puedo decir, no existe nadie en esta experiencia de llamada vida que te diga va a pasar esto, porque en realidad no lo sabemos. Asumimos nuestra ignorancia. Pero sí ya tenemos luces de lo que podría ocurrir, ¿no? O sea, si ya entendemos de que lo único que trasciende es la energía y que esa energía puede ser baja o alta, y también desde la física se entiende que esa energía baja solo existe en este mundo, fuera de esta realidad, en otros estados de percepción no existe, sino que es amor. Entonces yo deduzco de que cuando trascienda mi cuerpo voy a retornar a esa energía amorosa y voy a dejar de vivir toda esta dualidad que me hace creer en la culpa, en el miedo y en el juicio. Errores de percepción, Bruce Lipton igual lo utiliza. ¿Cómo se modifica nuestra célula? Y esto lo postuló el Dr. Hammer, un alemán. Hay 4 errores de percepción. El primero es la sustitución por falta, el instinto de supervivencia, que es que creemos que necesitamos sobrevivir. Y eso es una reacción bioquímica inconsciente que tiene nuestro cuerpo. El peligro, supervivencia. Desde nuestros pensamientos, cómo voy a llegar a final de mes, las cuentas que tengo que pagar, el alimento que tengo que comer, cómo voy a financiar eso. Eso es supervivencia, es un error de percepción, porque creemos que necesitamos todo eso para vivir. Luego viene ataque y defensa. Si yo en este momento te digo que eres tonta, tú inmediatamente, inconscientemente reaccionas defendiéndote. No, tú eres la tará.
Ataque y defensa, estamos todo el tiempo en modo ataque y defensa y no nos damos ni cuenta, por eso son errores de percepción, por eso hay que llevarlo a la conciencia. Compararnos y competir, todo el tiempo nos comparamos y competimos. Todo el tiempo, y todo, insisto, de manera inconsciente. Yo de hecho, desde que sé todos los 4 errores, los voy utilizando. Cuando me doy cuenta, me están diciendo algo, tú hiciste algo malo, y yo digo, oh, yo creo que me están atacando y creo que necesito defenderme, pero no necesito nada. Entonces te cambia tu forma de ver la vida. Y el cuarto es sustitución por falta. Me siento solo, quiero pareja, quiero amigos, quiero comer, quiero tomar, quiero drogarme, quiero jugar. Siempre estamos sustituyendo esa carencia por fuera, cuando en realidad, por eso es un error, porque en realidad todo lo tenemos aquí adentro. Entonces tenemos que retornar a la fuente, tenemos que retornar a ese estado de conciencia. Y cuando estamos en ese estado de conciencia, nos damos cuenta que todas estas cosas que creemos necesitar son errores de percepción. Y si son errores, no los necesito. Y eso nos va a pasar cuando trascendamos, según yo, según lo que siento. O sea, vamos a retornar a ese estado donde nos vamos a dar cuenta que todo el resto era un error. Y la fuente es una frecuencia vibratoria muy alta, muy pura, donde no necesitamos nada. Donde yo no te veo como el enemigo, ni me comparo, ni compito, ni me siento atacada, ni me defiendo, ni siquiera creo que necesito comer para alimentarme, porque no existe la energía alimento fuera de acá. Eso ya, estoy súper en la hora, así que ahora sí que sí, me callo, he hablado harto. Les dejo el grupo de WhatsApp, únanse los que tengan curiosidad en lo que abunda nos sobra. Y eso, no hay más preguntas, asumo, así que hago el pase para... No me acuerdo tu nombre, disculpa, de Libertadorial. Andrea. Andrea, disculpa, gracias Andrea. Andrea, entonces te doy el pase, gracias a todos. Y bueno, y los invito entonces a empezar a generar más estados de conciencia. Claudia, muchísimas gracias por esta información realmente poderosísima. No sé si alguno tiene una pregunta, ya aprovechar que Claudia está acá para que nos responda, porque realmente es muchísima información que lo explicaste muy bien, pero sé que de pronto hay muchas personas que tienen preguntas y pues sería muy chévere que nos pudieran decir, aprovechar que Claudia está acá. No sé, Juan Carlos tiene cara de hablar. ¿Tienes alguna pregunta, Juan Carlos? Desbloquea tu micrófono. Ay, casi que no encuentro el botón bueno, sí, tenía cara de hablar, pero no para hacerle alguna pregunta a Claudia, sino para dar las gracias por la mentoría de hoy. Estuvo muy interesante. Muchos de los que estamos acá, pues sí hemos practicado la técnica de tapping y como tú dices, hay que hacerlo más frecuentemente y después o simultáneamente ir como a la raíz del problema, porque pues el tapping te saca del estado en el momento, pero en el fondo no te quita el problema raíz, como tú mencionas. Entonces, muchísimas gracias, Claudia, por esa mentoría. No, corrijo. No, el tapping sí te ayuda a llegar a ese asunto raíz. Es una herramienta súper rápida para llegar a ese asunto raíz y corregir el error de percepción. Lo que yo les digo es que no pueden estar haciendo tapping todos los días de su vida. O sea, tienen que corregir y entrenar su mente para dejar de generar estos estados inconscientes de percepción. Lo que hicimos recién es una corrección energética, que eso es un maquillaje. Te corrige en el momento, pero no ataca el asunto raíz. Pero el tapping en sí llega al asunto raíz y sí lo deshace. Por eso les decía que es una buena herramienta para partir. Pero no depender de eso, como no deberíamos depender del curso de milagros, como no deberíamos depender de, no sé, de andar con un montón de piedras o una cinta roja en la muñeca creyendo que de esa forma voy a evitar. O sea, el trabajo de fondo es la mente, llegar a escoger cómo ver, pero el tapping sí es una herramienta efectiva para resolver, por eso le decía, para desbloquear esto a priori, pero tiene que hacerse con un trabajo conjunto. Por eso yo insisto que el tapping para mí, que no digo para el resto, para mí la mejor herramienta, que me gustan las cosas rápidas y ver el efecto para cambiar mi percepción, fue el tapping con el curso Milagro. El tapping deshizo todo lo que yo cargaba desde mi pasado y el curso Milagro me enseñó a ver hoy y proyectar el presente. Entonces me deshace, no me genera nuevos traumas, me ayuda a no generar nuevos traumas que tengan que deshacer con el tapping, básicamente. Lo he explicado de otra forma.
Ya, correcto. Muy bien. Muchas gracias. Y mira, a Marisa Orucaja tiene una pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a una persona que siempre tiene problemas de hemoglobina baja desde la epigenética y el tapping? Bueno, te voy a dar una respuesta que no te va a gustar. Tienes que sanar tú esa idea que tienes que otra persona necesita ayuda. Lo que tú percibes es lo que tus pensamientos te hacen percibir. Si yo no creo, si yo desde chica hubiese sido criada en un mundo donde no existe el miedo, no entendería qué es el miedo y por lo tanto no percibiría miedo en otras personas. No creería que otra persona siente miedo. Entonces, es un error de percepción que nosotros caemos muy fácil, y para los que creen en Dios se lo voy a decir de determinada forma. Si crees en Dios y entiendes que Dios es la energía más perfecta, más divina, más pura, sabia, que está por sobre lo que nosotros estamos viviendo, ¿realmente piensas en tu arrogancia del ser humano, que tú sabes más que él, que esta energía perfecta, que tú estás por sobre esa energía perfecta? Claro, suena crítico cuando lo digo así, suena fuerte, ¿no? O soy arrogante, me creo mejor que Dios, pero inconscientemente eso es lo que hacemos, nos creemos mejor que Dios, y por eso creemos que sabemos lo que necesita otra persona. O sea, yo ahí te recomendaría hacer tú el trabajo terapéutico de creer de que otra persona está enferma, porque si tú percibes enfermedad es porque percibes separación, si percibes separación es porque crees que estás en un mundo donde es importante tener salud. No digo que no sea importante, yo digo que ese es el pensamiento inconsciente que nos generamos y que le damos importancia a cosas que empezamos a trabajarlas desde afuera y no desde adentro. Entonces, cuando el curso de Milagros te habla de ver el Cristo en el otro, te dice que en el fondo vas a llegar a un estado de entender realmente de que el otro es parte de ti, por lo tanto lo vas a ver tan puro como Dios. Y si lo ves puro como Dios, no lo vas a juzgar, ni culpar, ni vas a sentir miedo por esa persona. Y ese es un estado puro. A eso deberíamos llegar todos. Y si yo hago eso y percibo al otro desde el amor, obviamente no voy a percibirlo desde la agresión, ni lo voy a querer agredir. No me voy a sentir agredida, ni voy a agredirlo. Entonces, esa es como la base de la sanación. Cada vez que nosotros percibimos algo en el otro es porque es lo que debemos trabajar en nosotros. Entonces, la enfermedad es parte de eso. Sé que suena duro porque en un principio nos cuesta entender esto porque nos está cambiando todo el paradigma de lo que creemos, así que es normal que les produzca rechazo incluso mis palabras, y si se los produce, genial, porque significa que se está resistiendo su ego, y si significa que se está resistiendo su ego, el resultado es sana tu ego. Así que, por último, de rabia, van a creer que le estoy hablando tantas estupideces que si son como yo, es probable que se pongan a buscar en internet y digan, a ver, ¿de qué error de percepción está hablando? Y cuando empiezan a leer, los va a llegar a empezar a sanar. Así que, igual resulta, si todo tiene una finalidad, por eso están acá. Si es muy maravilloso esto, es perfecto. Y yo, a su vez, estoy sanando a través de ustedes, porque unimos nuestras mentes, así que es muy maravilloso esto. Chicos, miren, vamos a hacer, como alguien dijo, meditación. Los que estén de acuerdo, estamos en el tiempo. Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una meditación para conectarnos con nuestras células, pero cuando termine la meditación, yo voy a salir. Entonces, la idea sería como cerrar la sala. Sí, Andrea. Sí, tengo una última pregunta. Es que me quedó sonando lo que tú dijiste de que, bueno, con el tapping vamos a la raíz del problema. ¿Hay un número de sesiones que se deben hacer o cómo se manejaría eso? O sea, para llegar a la raíz del problema. No, lo que pasa es que en realidad sería incorrecto decir necesitas tantas cosas porque cada uno es un organismo multicelular distinto y por lo tanto nuestros pensamientos funcionan de forma distinta. Si no hay resistencia y en una buena sesión de tapping, o bueno, yo te voy a hablar desde mi vivencia con el tapping. En 15 minutos incluso podrías llegar al asunto raíz y sanar. O sea, yo en una sesión, la primera sesión que yo hice de tapping, en la que cuando yo conocí la técnica, sané un trauma súper fuerte, entre comillas, yo me creí que era así, de mi adolescencia, y de verdad que cuando salí de esa sesión literal sentí que había perdido peso. Yo creo que no me pesé de tarada, pero estoy segura que perdí peso físico. Entonces, y he visto sesiones donde yo con mis consultantes siempre hay un cambio en la sesión. Pero ojo, que como es un cambio físico, pero generado a través del pensamiento que tú tienes de esa memoria inconsciente de tus células, si tú refuerzas nuevamente este pensamiento limitante, puede volver a crecer. Yo les digo que el tapping o estas sesiones
lo que hacen es como una planta. Este es el macetero. Yo corto de raíz esta plantita con tapping, pero quedan las raíces y esas raíces se tienen que secar. Si yo sigo regando la plantita, va a volver a crecer una planta. Pero si yo al cortar la raíz no la riego más, se va a secar y no va a volver a crecer. Entonces también hay un trabajo posterior y el tapping, que yo, por ejemplo, en una sesión les enseño la técnica y les envío información de apoyo. Entonces tú con una sesión conmigo, después puedes seguir trabajando solo. Pero ¿cuántas sesiones? Va a depender de ti. Cuánto sanes, cuánto desbloquees, cuánto entiendas. ¿Cachai? Eso es distinto, pero podría ser, no sé. Yo incluso le digo a mis consultantes, no me necesita, y de repente igual me piden otra sesión, porque les gusta. Está bien, a mí me sirve. Energía y dinero. Pero en realidad podrías hasta buscar un video y hacerlo. ¿Cachai? Eso depende de tú, cómo tú en tus pensamientos generes este estado de conciencia. Así que... Listo, Clau, muchísimas gracias, realmente que sí. O sea, cuando yo lo hice tenía un poco de sueño y luego después de realizarlo se me quitó y como que ya me siento con más energía, más tranquila. Entonces sí, sí me gustó muchísimo. ¿Tú das terapias? ¿Tú haces terapias? Sí, en renacen.cl estoy también, Clau, y creo que al grupo mandé mis links, pero lo voy a volver a reenviar. Por cierto, acabo de subir el PowerPoint, por si lo quieren revisar, y ahí igual están mis datos. Pero después les voy a reenviar al grupo de monjes urbanos mis datos de terapia. Entonces, ya, hagamos una meditación para los que se quieran quedar. Vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer, saca fotitos, sonrían primero, después hacemos la meditación y cuando termine la meditación yo voy a salir, o sea, la idea sería cerrar la sala. Entonces así se quedan con esa energía, para no después, porque si no nos ponemos a conversar, que ya se dieron cuenta que soy mala para conversar, entonces después ya se pierde esa como relajación que queda. Así que prendan sus cámaras para una fotito. Se me le ponen bonitos, bonitas. Yo voy a sacar una, Andrea, no sé si sacas tú, pero sonrían, okay. 3, 2, 1. La primera, esperen que hay 2 páginas, así que no saben en cuál está. Ahí va la segunda. 3, 2, 1. Listo, ya. Eso te lo voy a mandar al grupo igual, para que ahí ustedes hagan el trabajo. Entonces, ahora sí, se me ponen cómodos, cómodas. Voy a buscar. Ya. Con la espalda derechita, las piernas colgando de la silla derechita si es que pueden, si no, ojalá sentados así como indios se llaman también. ¿Se escucha ahí bien? Van a apoyar sus manos en las piernas, con las palmitas hacia arriba. Van a cerrar sus ojitos, sus hermosos ojitos. Y vamos a respirar profundo. Vamos a inhalar en 4 tiempos. Eso significa contando hasta 4. Yo les voy a contar las primeras veces, después siguen solo. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos en 5. Lentito, como si estuviéramos soplando una bombilla. ¿Cómo le llaman? Pajita, no sé. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos en 4. Exhalamos en 5. Volvemos a inhalar. Y exhalamos lentito, como desinflando un globo. Sigan respirando a su ritmo.
Le vamos a pedir al Espíritu Santo que se una a nosotros y unamos nuestras mentes para poder reconectarnos, reconocernos y observar a nuestras células, al organismo vivo más pequeñito. Estos millones de microorganismos que forman nuestro cuerpo. Y cada uno de ellos tiene una función. Y esa función genera un todo. Entonces primero van a observar, van a sentir que viajan a través de su cuerpo, van a entrar, observarse desde adentro y comenzar este viaje recorriendo por ahí el flujo sanguíneo. Y cuando nos detenemos en el flujo sanguíneo empezamos a observar, es como si cada vez nos metiéramos más y más adentro, como si estuviésemos en un microscopio o en una nave que nos lleva a observar nuestro cuerpo desde adentro. Y al empezar a ampliar este viaje, esta visión, vamos a llegar a esa partícula, molécula más pequeña, que es nuestra célula. Vamos a observar cómo esta célula se alimenta de estos filamentos al exterior, llamado proteína. Y vas a observar cómo cada vez que esta célula absorbe esta proteína, la integra a su cuerpo, a su estructura, va uniéndose con otras células y generando una forma. Si te alejas un poquito, vas a ver que esta forma es, por ejemplo, un órgano. Pero te vuelves a acercar y vas a ver que son millones de billones de células que hacen, que juntas entre sí de forma colaborativa tengan esta respuesta llamada órgano. Observa la maravilla de la biología. Nunca te diste cuenta de que en cada momento, incluso ahora mientras respiras, hay millones de células generando una respuesta que a su vez tiene una forma y un resultado. Cuando inhalas, vas a sentir como ese aire, que son partículas pequeñas, entran por tus fosas nasales, a tu cuerpo, llegan a tus pulmones y se libera una reacción bioquímica que hace que pienses que respiras. Y a su vez este pensamiento, al cual yo llamo respirar, es una respuesta bioquímica de mi cuerpo. Y paralelo a esto está el miedo. No respiro. Y cuando no respiro, creo que me muero. Respira nuevamente, inhala. Y vas a observar cómo dos pensamientos surgen en tu cabeza. Uno es de amor y gratitud por ver cómo funcionan estos microorganismos y la respuesta que tiene en tu cuerpo. Y el otro pensamiento es de miedo, porque si no exhalas y vuelves a inhalar, no vas a tener aire, y sin aire me muero.
Sigue respirando a tu ritmo y observa. Y ahora cuando yo te dije, me muero, observa todos los pensamientos de muerte que se te vienen. El miedo, la carencia, ese familiar que quizás se fue, el miedo a que tus hijos se mueran y quedarte sola, el miedo a sufrir la pérdida. Y cuando yo te pregunto, ¿qué forma le colocarías a la muerte? Seguramente ahora estás observando una forma horrible, quizás esquelética, oscura. Quizás un dibujo animado donde lo viste así y ahora inconscientemente crees que miedo es una calavera con una capucha y una hoz. Vas a observar eso, pero ahora vas a dar un paso hacia atrás y vas a sonreír. Porque te das cuenta que en realidad todos los miedos que crees que te limitan no es más que enseñarte la oportunidad que tienes para perdonar o deshacer ese concepto limitante que te impide vivir. Estar en el ahora, observar el presente. La respuesta es que debes deshacer cada pensamiento limitante o de miedo que has tenido, de culpa o de juicio. Pero ese deshacimiento no lo puedes hacer sola, solo. Porque tú no sabes lo que más te conviene. Ni sabes cómo hacerlo. Entonces asumes tu ignorancia y le pides ayuda al Espíritu Santo, o maestro interno, maestro interno. Y ahora dile, yo no sé lo que más me conviene. Repite eso en voz alta. Yo no sé lo que más me conviene. Y por eso, Espíritu Santo, te entrego mis miedos. La culpa y el juicio. Ayúdame a deshacer. Expía tú por mí. Toma las decisiones por mí. Porque tú sí que sabes lo que más me conviene. Y ahora vas a nuevamente observar a tu cuerpo y su funcionamiento como si estuvieras en una sala de rayos X. Y vas a ver de que tienes billones y billones de células, que cada una forma un órgano, que cada órgano tiene una función en tu cuerpo y que esa función integrada, colaborativa, participativa del todo, de todos, nos da un resultado. Y ese resultado es el cuerpo humano. Tus células colaboran entre sí, se entregan información. Cada una tiene una función distinta que a su vez genera un todo. Tu cuerpo humano es un ejemplo de cómo funciona el universo, esta realidad. Tú eres parte del todo. Ese todo tiene una función. Cada uno de los que está conectado ahora, cada persona que tú conoces, tiene una función distinta y esa función genera un resultado.
un resultado, un único resultado. Y el resultado que tenemos que generar todos es el reconocernos desde el amor que somos, desde la energía divina, desde Dios, la fuente o el origen. Confía, colabora, participa. La separación solo te lleva a un resultado que no tiene mayor alcance, mayor trascendencia. La colaboración te lleva al despertar. Deja de ver a tu hermano como alguien separado y empieza a verlo, a percibirlo como parte de ti. Desde la paz, desde el amor, desde la inocencia, desde el entender de que todos estamos en una realidad que es errática, que nos hace creer que somos algo que no lo somos. Y solo reconociéndote sientes esto. Sientes ese calor en tu pecho. El amor. La paz. La conciencia. La divinidad. Ahora vas a colocar tu mano una encima de la otra en tu pecho, en tu chakra corazón o glándula timo. Vas a permitirte sentir el calor, la energía que emana de este chakra. Vas a comenzar a respirar profundo, inhala. Exhalando muy despacio. Cada vez que inhalas vas a sentir cómo absorbes la energía amorosa del campo cuántico y te llenas de esta energía. Inhala profundo. Siente como tu pecho se expande, se llena de luz. Y ahora exhala lentamente. Y cada vez que exhalas, estás expulsando de tu cuerpo esos miedos, inseguridades, frustraciones, odio, pena, rabia. Todos tus pensamientos egoicos se expulsan de él. Inhala profundo entonces para llenarte de la energía amorosa. Inhala. Y exhala todo ese dolor, ese pensamiento errático, tu ego. Inhala profundo y exhala. Y cuando lo sientas, puedes comenzar a retornar. Lleno de esta energía, cambiando tu visión y tu día, permitiéndote expandir el amor. Inhala. Exhala. Todos los que vayan retornando pueden empezar a desconectarse para que se queden con esta energía y continúen su día. Feliz retorno. No activen sus micrófonos, solo salgan. Así permitimos que los que están retornando retornen bien.